¿Esas? Muy bien, ahora sí. Muy bien, mis hermanos. Gracias siempre por respetar bueno, las normas, ¿no? Dentro del momento de la alabanza, el momento de la meditación de la palabra de Dios, siempre manteniendo nuestros micrófonos apagados. Muy bien, entonces hoy, ¿qué les parece si oramos un momento? Sí, oramos un momento antes de empezar en esta mañana en cuanto a la meditación. Así que por favor, acompáñenme. Oh, amado Dios, gracias te damos en este día, Señor. Queremos siempre acudir a tu palabra para reflexionar en cuanto a este suceso, este evento maravilloso, Señor, sobrenatural y que sobre todo, Señor, partió la historia en un antes y un después. Cristo viniendo a este mundo, Señor. Amado Dios, queremos ir a través de tu palabra y saber, conocer, Señor, el significado real de este evento. Dios, usted, Señor, hecho carne, el verbo se hizo carne, amado Dios. Jesús tomó, Señor, forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, dice su palabra, Señor. Y, amado Dios, eso permitió, Señor, que Él eh, entendiera y Él sobre todo, Señor, como dice Hebreo su palabra, Señor, de que tenemos un gran sumo sacerdote, Señor, que se compadece de nuestras debilidades. Y Cristo Jesús, Señor, cumplió con cada requisito. Él es el Cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo. Gracias en esta mañana, Señor, y dejamos en sus manos también la vida de este amigo, Señor Neville Froilán Olave Cueva. Él está con esta enfermedad, Señor, con este virus, el COVID, y rogamos desde aquí, Señor, no conocemos a esta persona, pero nuestra hermana Rosario pidió oración por él y seguimos y pedimos, Señor, de que usted siga teniendo pues el control de esta persona. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bien, hace un rato estaba compartiéndoles una frase que siempre escucho por ahí, yo creo que ustedes también la han escuchado, y dice, ¿no? Que la Navidad es solamente para los niños, ¿no? ¿Ha escuchado usted alguna vez esa frase? La Navidad solamente para los niños, ellos son los que se divierten, ellos son los que disfrutan, ellos son los que reciben regalo, ellos son los que tenemos que dedicarnos a ellos, ¿no? Porque la Navidad es de los niños, dicen así, ¿no? La Navidad es de ellos. Entonces, definitivamente esto no es así, esto no es una verdad. Si vamos a la Biblia y Dios hecho carne, el verbo se hizo carne, vemos que Dios tomó forma de hombre, vino en este cuerpo y Jesús justamente nació, murió y resucitó. Él es nuestro Señor. Ahora, si lo tomamos de ese punto de vista, en realidad la Navidad sería para todos, en realidad, para cada ser humano, para cada ser humano. Todos merecen el amor de Dios, todos, sobre todos se ha derramado esta gracia de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y bajo ese concepto, hermanos, hoy en día todo el mundo está familiarizado con el término o la misma celebración de la Navidad. Todo el mundo está familiarizado. ¿Y a qué me refiero con todo el mundo? Bueno, en realidad, desde los gnósticos hasta los ateos, desde los que no conocen la Biblia hasta los mismos que no la conocen, y ellos están muy familiarizados con esto de la Navidad. Yo creo que es la palabra que más se está mencionando hoy en día, como casi cada fin de año. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 2 que el emperador romano, vamos un poquito a la historia, pero nos dice que el emperador romano Augusto César, él promulgó una ley para que todos los habitantes del imperio fueran empadronados en su lugar de origen. Estamos haciendo un pequeño recuerdo en esa historia bíblica. Así que nos dice que José y María, ellos tenían que viajar de Nazaret hasta Belén, más o menos una distancia de unos 160 kilómetros, por lo menos. Y ya podemos imaginarnos esta escena, María embarazada y llega con José a su destino. Y lo peor de todo es que todas las posadas estaban ¿qué? Estaban llenas, copadas, excepto, dice la historia, un establo desconocido, un establo maloliente, totalmente al descubierto, y es allí donde nace Jesús, rodeado de toda clase de animales, y una escena que hoy en día se representa en diferentes partes del mundo, y por supuesto cada uno a su estilo.
¿no es cierto? Yo creo que todos estamos viendo en diferentes provincias, aquí en Perú o aquí en la misma capital, todos tienen un estilo diferente de cómo armar su nacimiento. Y así lo celebra el mundo. Y este evento, hermanos, este evento está registrado precisamente en los evangelios de Mateo y de Lucas. Este hecho está en esos dos evangelios, pero en el evangelio de Juan es donde se nos presenta, hermanos, el hecho más maravilloso, el hecho más extraordinario y decisivo en la historia de la humanidad. Es en este libro donde aparece de una manera muy especial que lo trata Juan. Lo hemos estado viendo durante semanas, pero otra vez vamos a volver a este capítulo 1 que tiene que decirnos mucho en cuanto a lo que significa que Dios se hizo carne o el verbo se hizo carne. Se puede decir que es el momento donde la historia se divide en un antes y un después. Fue un hecho sin precedentes. Hasta yo creo, me atrevería a decir, es mi opinión, que es el verdadero significado de la Navidad. Es mi opinión. Ahora, vamos a olvidar por un momento, vamos a olvidar por un instante la manera como el mundo celebra este acontecimiento y qué significa para el mundo este acontecimiento. Vamos a olvidarnos un momento del materialismo, del consumismo, del afán por los regalos y que tengo que llegar antes de las 12. Vamos a olvidarnos por un momento de eso y más bien vamos a dejar que Juan, este evangelista, Juan, nos ilustre respecto a este evento. Si todos estamos en nuestras Biblias en Juan capítulo 1, nos vamos a centrar en este versículo, pero vamos a ir también recorriendo partes del Antiguo Testamento y así vamos a llegar al Nuevo y vamos a ver cómo transcurre este maravilloso evento en la historia de la humanidad. Dios haciéndose carne. Y dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, y si es posible, hermano, usted póngalo en su estado de WhatsApp, póngalo en su post de Facebook, memorícelo. Pero así nos dice este libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo primero que vamos a ver acá, hermanos, y lo primero que hay que resaltar es que ese verbo se hizo carne, dice la Escritura. Y Juan está haciendo referencia a los 3 primeros versículos. Si usted lo lee, por favor, dice Juan capítulo 1, los primeros versículos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Prácticamente lo que sucede aquí es que Juan nos lleva hasta el mismo Génesis cuando dice en el principio. Y bueno, cabe preguntarse, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en el principio? La Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y Dios lo hizo por medio de su palabra, precisamente la palabra logos que aparece aquí en Juan 1:1. Es decir, Dios habló y fue hecho. Dios habló y todo vino a existencia. La palabra de Dios definitivamente tiene poder, sí, además es un Dios creativo y eso es lo que quiere que entendamos. Ahora, David, el salmista, David refuerza esta idea. David refuerza este hecho. Dice en el Salmo 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es por ello que el mundo existe y es por ello que viene a ser la revelación completa de Dios. En conclusión, hermanos, aquí Juan nos dice en su introducción que la palabra, el logos, creó los cielos y la tierra y esa palabra precisamente es una persona y esa persona es Cristo. Esa persona es Cristo, la palabra encarnada, Cristo Jesús. Ese verbo que en el principio estaba con Dios, en perfecta comunión con Dios, ese verbo también era Dios. Y aquí se ve
aquí se ve el misterio de la Trinidad. Solo un Dios que subsiste en tres personas. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, cuando todo vino a la existencia, el Verbo ya estaba ahí, en perfecta comunión con su Padre, y fue precisamente ese Verbo que se hizo carne. Cuando Juan nos dice que ese Verbo se hizo carne, nos quiere decir que el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, creador de todo, Él se hizo carne. En otras palabras, la segunda persona de la Trinidad vino a formar parte de la raza humana, haciéndose como uno de nosotros. La Biblia dice en Hebreos 10, versículo 5, si usted puede anotarlo, Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Y otro pasaje también en Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8, usted puede anotarlo, Filipenses 2, del 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay un pastor de hace unos siglos atrás, Matthew Henry, él dijo estas palabras. Él comenta que Jesús, el Verbo, se sometió voluntariamente a las miserias y necesidades de la naturaleza humana. Cristo, hermanos, Cristo cumplió todo el proceso que el ser humano desarrolla. ¿A qué me refiero? Él estuvo dentro del vientre de María por 9 meses, nació, se alimentó, lloró, aprendió a caminar, a leer, a escribir. Él pasó por todo ese proceso. Todo lo que usted y yo, hermano, hermana, experimentamos al venir a este mundo. Todo ello lo experimentó el Señor Jesucristo. No es como lo pinta el mundo, no una cara angelical, un rostro bello, indefenso niño. No, no es así. Él pasó por todo lo que usted y yo podemos o podemos pasar, hermanos. Si queremos entender la magnitud de este evento de Juan capítulo 1, hermano, definitivamente no debemos idealizar la humanidad de Jesús. Aquella noche, hermano, aquella noche en Belén, Dios se hizo hombre, como usted o como yo, pero ojo, sin dejar de ser Dios. Piense en un momento, hermano, esto. En todo lo que usted y yo experimentamos, todo lo que usted y yo atravesemos, Cristo también lo experimentó. ¿Él lloró? Sí. ¿Él se molestó? Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, fue tentado, le dolía el rechazo, el maltrato y la soledad, igual que nosotros. Él, Cristo Jesús, hermano, se identificó plenamente con nuestra humanidad. Él se hizo carne con la diferencia que él nunca pecó. Por lo tanto, Cristo, el Dios que se hizo carne, que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, tuvo un inicio terrenal, terrenalmente hablando. El mismo Dios decidió manifestarse de esa manera, hermano. Lo segundo que Juan manifiesta es que ese verbo habitó entre nosotros. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, es necesario profundizar en algunas palabras. Esta palabra habitar, según el diccionario, significa vivir o morar en algún lugar. Eso es lo que significa habitar, ¿no es cierto? De una manera sencilla, vivir o morar en algún lugar. Ahora, podemos simplemente interpretar esto como que Jesús cambió de morada y vino a la tierra a vivir por 33 años. Pero, hermano, no es ese el significado profundo que tiene esta palabra, sino lo que Juan quiere decir literalmente es que él vino a montar la tienda de campaña. Hizo su tabernáculo. Él vino a habitar entre nosotros.
Y esta palabra, hermano, la palabra a la que se hace referencia, la palabra morar es muy parecida a esa palabra hebrea que se usa para morar también en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía? En el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo de reunión donde Dios descendía para tener comunión con su pueblo antes de la construcción del templo. Juan nos quiere hacer entender el verdadero significado de la encarnación del verbo de Dios, relacionando, por decir, de alguna manera, ¿no? La primera Navidad con lo que sucedía en el tabernáculo de reunión del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a hacer un recorrido, como dije en un momento. Vamos a ir al libro de Éxodo, por favor. Al libro de Éxodo, capítulo 25. Y es ahí donde vamos a permanecer por un buen momento. Vamos a un momento al libro de Éxodo, capítulo 28, por favor. El libro de Éxodo, capítulo 28. Perdón, Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Éxodo capítulo 25, 8 y 9. Es necesario que todos podamos ubicar estas escrituras porque vamos a estar por un buen momento en este libro. Entonces, dice así, Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Aquí lo que nos va a mostrar Dios mismo es aquí donde Él manifiesta esta necesidad de construir un tabernáculo, ¿ok? De construir un tabernáculo. Dice así los versículos 8 y 9. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y harán un santuario para mí, dice, y habitaré en medio de ellos. Ahora, para un estudio personal de cada uno de ustedes, pasajes más adelante, precisamente se detalla la descripción, se detalla el diseño y la construcción de este tabernáculo que Dios manda a construir. Hay un dato muy importante. Según los eruditos, dicen que este tabernáculo medía prácticamente la mitad de una cancha de fútbol profesional. Aquellos que son amantes del fútbol o son hinchas y les gusta el deporte, ya se puede imaginar, nos dicen los eruditos, los estudiosos, que este tabernáculo medía la mitad de una cancha de fútbol profesional. No sé cuánto medirá una cancha de fútbol, no tengo una medida exacta, ¿no? Pero este tabernáculo constaba precisamente del atrio o patio, luego era un lugar santo, así se describe las partes de este tabernáculo, y por último el lugar santísimo. Ahí está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en este lugar santísimo, precisamente donde el sacerdote se purificaba y realizaba todo el ritual para ofrecer sacrificios y el perdón de pecados. Entonces, el tabernáculo, hermanos, era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, donde Dios se revelaba y era el lugar donde los pecados del pueblo eran expiados. Hay que notar y hay que resaltar que este hecho era una vez al año. Cada vez que el sacerdote iba para el perdón de los pecados, para el sacrificio de animales, era una vez al año. Ahora, más adelante, en el mismo libro de Éxodo, por favor, avancen unos capítulos más, capítulo 29. Éxodo capítulo 29, por favor. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 29 nos dice versículos 42 al 46. Éxodo capítulo 29, versículos 42 al 46. Dice así. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones.
a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré, escuche bien esta parte, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Así que, hermano, el tabernáculo era un lugar de reunión. El tabernáculo era un lugar de revelación y también de propiciación, donde la justicia precisamente de Dios era satisfecha temporalmente por todos los sacrificios prescritos en la ley de Moisés por los pecados del pueblo. Y el centro de todo esto era, hermano, el centro de todo esto era la morada de Dios en medio de ellos. ¿Y saben por qué Dios hizo todo esto? ¿Saben por qué Dios hizo todo esto? Muy sencillo, muy simple, hermano, muy simple. Porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dice una vez más, versículo 45 y 46, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Ahí está el propósito, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Hermanos, la razón de ser el motivo más importante de la liberación del pueblo de Israel, hermano, no solo fue liberarlos, no solamente fue liberarlos de la esclavitud de Faraón. Bueno, ya no somos libres, nos podemos ir, ya se acabaron los años de opresión, de maltrato, de injusticia. Bueno, ahora sí, listo. Gracias Dios y nos vamos. No, hermano, la razón de ser de esta liberación no solamente era liberarlos de aquella esclavitud de Faraón. Dios quería tener comunión con su pueblo. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza. Les pregunto en esta mañana, ¿no nos suena familiar, hermano, que Dios nos haya liberado? Escuche bien. ¿No nos suena familiar que Dios nos haya liberado de la esclavitud del pecado para tener una perfecta y constante comunión con nuestro Dios? ¿No suena familiar esto, hermano? ¿No nos suena familiar? El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Faraón para servir a Dios. Y porque Dios quería tener comunión con su pueblo. Pregunto, ¿no es esa la razón, no es ese el motivo importante que Dios nos liberó del pecado, nos sacó de la esclavitud de este mundo de pecado para tener una perfecta comunión con nuestro Dios? Esa es la razón importante, hermano. Ese es el mayor motivo del por qué Dios nos rescató, nos sacó de este mundo de tinieblas. Nos trasladó de las tinieblas, dice la Escritura, a su luz admirable. El propósito es para servirle, hermano. El propósito es para tener comunión con nuestro Dios, una comunión constante, una comunión perfecta. Ahora, vamos avanzando. Éxodo capítulo 33, por favor. Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 11. Y esto es necesario para poder entender precisamente Juan capítulo 1, verso 14. Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 11, por favor. Dice así, del 7 al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento.
Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí nos dice que Dios iba a traer su presencia especial en forma de una columna de nube cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Ahora, imagínese, hermano, a todo el pueblo, imagínese al pueblo, a todo el pueblo bien atento a cada movimiento de Moisés. Cada vez que Moisés se movía, el pueblo estaba atento a ello. Él entraba en el tabernáculo y la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba, dice la escritura, con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Ahora, hay un detalle más. Éxodo capítulo 40, por favor. Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Por favor, Éxodo capítulo 40 es el último capítulo del libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 34 al 38. Sí, creo que todos ya llegaron al pasaje. Dice así, 40 versículos 34 al 38 de Éxodo. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquí está este detalle, hermano. Cuando el tabernáculo es terminado, la gloria de Dios descendió, pero ya no como antes, que cuando Moisés entraba. Ahora la gloria de Dios vino a residir en ese lugar. La gloria de Dios vino sobre el tabernáculo y lo cubrió por completo. Dice el verso 35, y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y el pueblo no podía moverse, hermano, hasta que Dios se movía. Hasta que Dios movía su gloria de allí, el pueblo no podía moverse. Y el pueblo iba junto con la gloria de Dios. Por lo tanto, el tabernáculo, hermano, era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Hermanos, al ser Dios un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo, y nosotros pecadores, entonces Dios hizo la provisión para poder estar en medio de su pueblo sin pasar por alto su justicia. Y es allí, hermano, en el tabernáculo, que la presencia de Dios moró por más de 400 años. Y aquí sucede algo muy particular, hermano. El tabernáculo fue sustituido por el templo de Salomón. Estamos haciendo un recorrido así a grandes rasgos, pero mire lo que sucede aquí. El tabernáculo ahora es sustituido por el templo de Salomón. La Biblia nos dice que cuando la construcción del templo fue terminada, los sacerdotes introdujeron el arca del pacto. Vamos a leerlo, por favor. Ahora vamos a cambiar de libro. Primera de Reyes, por favor.
Usted avance, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y siga avanzando, por favor, Josué, Jueces, Reyes, Primera de Samuel, y va a avanzar y va a llegar a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 6 al 11, por favor. Dice así. Primera de Reyes, le doy unos segundos para que usted pueda ubicarlo. Primera de Reyes, capítulo 8, de los versículos 6 al 11. ¿Todos llegamos? Creo que todos hemos llegado, ¿no? Muy bien. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Verso 9. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ocurrió lo mismo que cuando terminaron de construir el tabernáculo. ¿Recuerdan? Volvió a suceder en el templo. La gloria de Dios llenó la casa. Y allí continuó Dios manifestando, hermanos, su presencia. Por cientos de años, nos dice la historia, hasta que Dios entregó el pueblo, al pueblo de Israel, en manos de los babilonios por causa de su pecado, alrededor más o menos del año 600 antes de Cristo. En Ezequiel capítulo 8, solamente anótelo, pero usted puede estudiarlo más adelante. En Ezequiel capítulo 8 nos dice precisamente lo que sucedió en aquella época durante la cautividad babilónica, cuando el pueblo de Israel cayó en manos de los babilonios. Entonces, Ezequiel capítulo 8 nos narra eso. Dios le muestra al profeta una visión horrible de los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Dios en el mismo templo de Salomón. Eso es lo que estaba pasando. Los israelitas fueron tan osados, tan atrevidos, que introdujeron sus ídolos al templo de Dios. La Biblia nos dice que ellos adoraban a Tamus, a los dioses de los paganos, en la casa de Jehová. Y luego en el capítulo 10 de Ezequiel, Dios le muestra otra visión, como la gloria del Señor, y escuche bien esto, como la gloria del Señor abandona el templo. La historia nos dice que la ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios juntamente con el templo. Hermanos, y por otros 600 años, el pueblo de Israel no volvió a tener la bendición de disfrutar de la gloria de Dios morando en medio de ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a decirlo de alguna manera. Hasta que llegó la primera Navidad. ¿Se imaginan al pueblo 600 años, hermano? 600 años sin poder disfrutar la presencia de la gloria de Dios, hasta aquel momento en que aquel verbo se hizo carne y armó su tabernáculo en medio de ellos. ¿Pueden imaginarse, hermanos, en ese bebé indefenso, rodeado de animales y en un ambiente maloliente, estaba el tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo? Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 9,
porque en él, es decir, en Cristo Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es el tabernáculo de Dios, hermano. Por eso dice Mateo capítulo 1, versículo 23, dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso es que este evento, hermano, es maravilloso. Por eso que este evento es extraordinario y es sumamente decisivo en la historia de la humanidad. Por eso que este evento es muy, muy, muy importante, hermano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan sigue diciendo, y vimos su gloria. Ahora, por favor, trasladémonos una vez más a Juan, capítulo 1, por favor. Y Juan sigue diciendo en el versículo 14, por favor. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Ahora recuerden, así como sucedió en el tabernáculo, tal como sucedió en el templo, hermano, igual, así sucedió. Ese es el verdadero significado de Navidad, hermano. Dios se hizo presente en medio de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, Cristo ahora es el lugar de reunión. Él es el lugar de la unión. Cristo es el mismo resplandor de la gloria de Dios, tal como lo menciona Hebreos. Consideremos ahora esto, hermano. Cristo es el altar donde nuestros pecados son expiados, para que usted y yo podamos gozar o disfrutar de una plena, de una íntima, dulce, deleitosa comunión con el Dios tres veces santo. Cristo, hermano, es la completa revelación de Dios. Y eso lo dice Juan, capítulo 1, donde estamos ahorita, versículos 17 y 18. Mire lo que dice, versículos 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otro texto que también nos ayuda mucho, escúchelo por favor, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Usted puede anotarlo, por favor. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Hermano, Cristo es la plena revelación del Padre. Nadie puede conocer plenamente al Padre si no es por medio de Jesucristo. No es a través de religión, no es a través de tradiciones, no es a través de tus propios méritos, no es a través de tus títulos, no es a través de tus bienes, no es a través de lo que tú eras o eres. Hermano, esto se trata de Jesucristo. Nadie conoce al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Simple. No hay María, no hay iglesia, no hay nadie que pueda llegar al Padre si no es por Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hermano, ninguna columna de nube que aparecía y desaparecía se compara, hermano, con la misma gloria de Cristo. Cristo nos muestra claramente el carácter del Padre, hermano, nos muestra su amor, su perdón, su bondad, su justicia. Jesús es la imagen visible, hermano, de un Dios invisible. Creo que muchos recordamos a Felipe, ¿no? Cuando le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Recuerdan esa pregunta de Felipe al Señor? Muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Jesús le respondió, tanto tiempo estoy con ustedes, Felipe, y tú me preguntas eso.
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es en Jesús, hermanos, que podemos tener una comunión plena con el Padre. Y es aquí donde debemos pedirle a Dios, hermano, en oración. ¿Qué cosa le podemos pedir a Dios en oración? Que renueve nuestro sentido de asombro. ¿Por qué? ¿Por qué pedirle, pastor, esto a Dios, que renueve este sentido de asombro en nosotros? ¿Saben por qué, hermanos? Porque lamentablemente llega el momento donde parece que perdemos la capacidad de asombrarnos. Sí, hermano, lamentablemente el consumismo de este mundo, el materialismo de este mundo, ha hecho que nos asombremos por las cosas, por la tecnología, que nos asombremos por los últimos descubrimientos, porque nos asombremos por lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Y a veces, y quizá digo yo, no nos asombramos por este maravilloso evento que Dios hizo en la historia. Hermano, debemos pedirle a Dios que sensibilice nuestro sentido de asombro al pensar en el milagro de la Navidad. ¿Por qué, hermano? Porque es precisamente lo que nos dice Juan 1:14. La frase dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. La palabra ver, donde nace la palabra vimos, la palabra ver significa contemplar intensamente. Eso es lo que significa. Y vimos su gloria y contemplamos intensamente. Es lo que significa ver. Hermano, no hay nada en el mundo ni en el universo, cosa más digna, cosa más grandiosa, más extraordinaria, más digna de admiración que contemplar al Dios que se hace hombre para reconciliarse con el ser humano. No hay nada, hermano. No hay nada que debería asombrarnos más que este maravilloso hecho. Dios haciéndose carne. Dios viniendo a este mundo a través de un hombre, Jesucristo. El Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Escritura. Jesús, hermanos, es la encarnación de la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que se nos da cuando en realidad merecemos todo lo contrario. El infierno, su condenación, su misma ira, pero Dios decidió tratarnos con gracia. Y Cristo, hermano, es la misma gracia de Dios. Dice el versículo 16, por favor. Versículo 16, Juan capítulo 1, versículo 16, dice así. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, dice el verso 16. Ahora, ¿cómo entendemos, hermano? ¿Cómo entendemos esto de gracia sobre gracia? Creo que todos los que están aquí hemos ido algún momento a la playa, quizá hace mucho tiempo, quizá en estos tiempos, ¿no? Hemos ido a la playa y ustedes traigan a memoria ahorita las olas del mar en la orilla. ¿Han visto ustedes las olas del mar ahí en la orilla misma? ¿Han visto ese trabajo que hace, no es cierto, de ir y de venir? Hermano, la idea de esto, de gracia sobre gracia, es que viene una ola de gracia sobre otra ola de gracia. Parece que se va a acabar la gracia de Dios y viene otra ola de gracia de Dios. Gracia sobre gracia. Así como usted ve en la orilla, en la playa, cómo las olas vienen continuamente, esa es la idea. Gracia sobre gracia. En otras palabras, hermano, la gracia de Dios continuamente seguirá a la gracia en una manera interminable e ilimitada. Nunca se acaba la gracia de Dios, nunca disminuye la gracia de Dios, hermano. Y eso solamente lo disfrutamos aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos confesado y creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo disfrutamos eso. Les pregunto en esta mañana, hermanos, ¿cómo reaccionamos ante este evento? ¿Cómo reaccionamos ante esta realidad?
Sí, solemos cantar coros navideños, noche de paz, noche de amor, venid fieles todos, y qué bonito. Pero les pregunto en esta mañana, hermano, hermana, nos asombra todavía, nos asombra todavía que el mismo creador del cielo y la tierra haya hecho su tabernáculo en medio de nosotros. ¿Nos asombra o no nos asombra esto? ¿O nos resulta tan familiar, nos resulta tan común, nos resulta tan simple que ya no produce ningún impacto emocional entre nosotros? ¿Sucede eso? Vemos nacimientos armar, vemos al mundo negociar, olvidándose del verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué pasa eso, hermano? ¿Nos pasa eso a nosotros? ¿Nos pasa? Déjenme leerles, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice así, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, no hay mayor gozo en la historia de la humanidad, de mayor trascendencia, la mejor noticia que el mundo haya podido oír, hermano. La plenitud de Dios, imagínense esto, la plenitud de Dios, hermano, en un bebé recién nacido, indefenso, pero que era y es el Salvador del mundo y el que perdona nuestros pecados. Hermano, al mundo le resulta muy, yo diría muy lindo de repente hasta muy intimidante, ¿no es cierto? Un Dios nacido como bebé. Esto le resulta muy bien al mundo, un Dios nacido como bebé, indefenso, pero se olvidan que es un Dios al que tenemos que rendirle cuenta algún día. Ese es el Dios que tenemos que rendirle cuenta algún día, hermano. No hay mayor gozo en la historia de la humanidad que Dios haciéndose hombre, hermano. Le pregunto en esta mañana, ¿cómo reaccionamos ante esta noticia? ¿Cómo reaccionamos ante esta realidad? ¿Nos llena de gozo como a los ángeles? ¿Nos ha dejado de asombrar, hermano, el significado real de Navidad? ¿Nos ha dejado de asombrar eso? ¿Nos ha dejado de impactar esta noticia, este evento? Yo no sé ustedes, pero cuando yo era muy niño, a mí me emocionaba la Navidad, hermano. Sabía que ya venía Navidad y por ahí de repente si había un milagro recibía un regalo. ¿No? Y a mí me emocionaba las luces, las chispitas mariposas y los cohetes y tantas cosas más. Y el feliz Navidad y tantas cosas más que sucedían. Me emocionaba tremendamente, hermano. Qué bonito cuando llegaba la Navidad. Pero hermano, ahora que veo al mismo creador de los cielos y la tierra, hecho hombre como tú y como yo, eso me asombra más. Eso me impacta más, hermano. No nos debe emocionar ni impactar el ambiente que vive este mundo en cuanto a Navidad. Se han olvidado del cumpleañero. Permítame esta expresión. Se han olvidado del cumpleañero. Debemos estar agradecidos, hermanos, por la manifestación de Dios a nosotros a través de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el evento de la Navidad debe ser algo que nos lleve a contemplar la maravilla de la encarnación de Dios en el mundo. El mundo y su materialismo, hermano, no nos debe robar ese asombro. No permitamos al mundo, hermanos, que el mundo nos robe ese asombro. El gozo de este evento, hermano, que cambió la historia de la humanidad y que nosotros como creyentes
debemos compartir ese verdadero mensaje en esta Navidad. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Llevemos ese mensaje, hermano, a nuestros vecinos, que opten por la paz que ofrece el Señor, que Jesús vino a este mundo como niño. Sí, vino como niño, pero no quedó así, indefenso y como niño, sino que creció y fue y es nuestro Salvador. Y es el único mediador, escuche bien, es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es una religión, no es un santo cualquiera, no, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, hermano, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las respuestas que usted pudiera dar a esta revelación sobre Jesucristo, el Verbo hecho carne? Amigo o amiga que tú nos estás visitando aquí en esta plataforma de Zoom, o quizá en Facebook nos están viendo algunos amigos también. Hay dos respuestas. Hay dos respuestas que podemos dar en esta oportunidad. Una respuesta es, no lo conozco y no lo recibo. Mire lo que dice el versículo 10 y 11 del capítulo 1 de Juan. Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. Esta es la primera respuesta que quizás se pueda dar. Mire el versículo 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí está la primera respuesta que se puede dar a este gran evento de Jesús viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hermano, usted podría estar escuchando esto y decir, no lo conozco y no lo recibo. Amigo, amiga, yo creo que esto sería muy aterrador. Decir de esta manera, no lo conozco y no lo recibo. A tu hacedor, a la luz. Pero hay otra respuesta. Hay otra respuesta que también puedes dar, amigo y amiga. Creo y lo recibo. Mire lo que dice versículos 12 y 13, por favor. 12 y 13. Versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escucha bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, estos hijos son engendrados de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no es voluntad de carne, no es voluntad del ser humano. No, esto es voluntad de nuestro Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Hay dos respuestas. Hay dos respuestas. No lo conozco y no lo recibo. O creo y lo recibo. Solamente hay esas dos respuestas en esta mañana, hermano. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. En esta mañana, hermanos, queremos concluir esta enseñanza, pero quiero dirigirme a aquel amigo, a aquella amiga que aún no conoce al Señor Jesucristo, que has estado viviendo años de repente, engañado por este mundo, que la Navidad son regalos y que son afanes y que nos hemos dejado de asombrar por lo que realmente dice la Escritura. Yo quiero dirigirme a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo en este momento. ¿Aún no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón? Deja que Dios habite en tu vida a través de Jesucristo. Él es el tabernáculo de reunión ahora. Él es el Dios hecho carne ahora. Él vino a morar entre nosotros. Y todo lo que experimentó Jesús, la Biblia nos dice que no tenemos un gran sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Él te entiende. Él sabe lo que has pasado, lo que estás pasando y es más hasta lo que pasarás. Pero el verdadero significado de todo esto, hermano, es Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne y vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados y a darnos vida eterna. A darnos vida eterna. Así que, amigo, amiga, en esta mañana tú tomas la decisión. Si quieres orar, puedes comunicarte con nosotros. Si sabes el teléfono de algún miembro de la iglesia, llámanos y dinos.
Dinos, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador. Quiero reconocerlo como mi Señor y Salvador. Y quiero que cambie mi eternidad. Así que, hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Y dejamos la invitación siempre abierta para aquellos que quieran venir a los pies del Señor Jesucristo. Oramos en esta mañana. Oramos. Amado Dios, perdónanos. Perdónanos porque hemos dejado de asombrarnos, Señor. El mundo nos ha robado, nos ha quitado ese asombro, Señor. Navidad hoy en día ya no es Jesús. Navidad ya no es el Evangelio. Navidad ya no es el Verbo hecho carne. Navidad ahora es materialismo. Navidad ahora, Señor, es desenfreno. Navidad ahora son, Señor, es perdición. Pero, Señor, tu palabra, y damos gracias a tu palabra que nos permite asombrarnos. Hace que recuperemos ese asombro, Señor, por lo que realmente significa Navidad. Usted, Señor, a través de Jesucristo, vino a este mundo, se hizo carne, Señor, habitó entre nosotros y vimos su gloria, Padre amado. Señor, su palabra nos dice claramente que hay dos respuestas. Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Puede haber un rechazo, pero también puede haber una aceptación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, usted y solo usted le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, dejamos en tus manos esta decisión. Si tú quieres tomar una decisión por Cristo, la invitación está abierta. Hermanos, a usted me dirijo, hermano y hermana en Cristo. No nos dejemos de asombrar por esta gran realidad, esta gran verdad de Cristo Jesús. Compartamos ese mensaje. Oh amado Dios, te damos la gracia, Señor, por Cristo Jesús. Gracias porque tenemos esa gracia sobre nosotros, Señor, continuamente. Oh Padre amado, bendiga este tiempo. Se lo